Cuando yo era niño y no quería comer, mi mamá usaba una frase horrible. Piensa en todos esos niños pobres que no tienen que comer. Y era una gran manera de manipularlos. Y sabe, la gente vive de esa manera también con el tema de la fe. Y es una verdadera pena que nos tengan que manipular en nuestra fe. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué feo, ¿verdad? La verdad es que ya cuando lo dije, hasta feo sentí. Y por favor no me malentienda, yo no puedo hablar mal de mi mamá en lo más mínimo, pero a veces nos pasa que lejos de hacernos un bien, nos hacen un mal cuando nos someten a ciertas cosas. Y en ese entonces, cuando un niño no quiere comer, el chantaje y la manipulación es lo más común del mundo. Piensa en todos esos niños pobres que no tienen que comer. En la fe vienen muchas veces y nos dicen, y ¿sabe qué? Es muy cierto, aparte, piensa en esos países en donde está prohibido el evangelio y donde la gente no tiene acceso a una Biblia y donde la gente no tiene acceso a conocer a Dios. Es 200% cierto. Pero esa no es una razón suficiente como para acercarse a Dios. Porque Dios no quiere que nos acerquemos a Él por culpa. Dios quiere que nos acerquemos a Él porque tenemos ganas de compartir tiempo con Él. Dice el dicho, a fuerzas ni los zapatos entran. Y Dios no quiere que nos reunamos o que nos relacionemos con Él por fuerza, sino por gusto. Para eso está su palabra, para que nos enamoremos de Él y para que dejemos de tener esa relación incómoda en donde yo le pido y Él me da y yo medio me porto bien para que me dé, porque Dios nunca hizo un intercambio. Piense esto, usted y yo nacimos, voy a hablar, bueno, del siglo pasado a este siglo, los que somos del siglo pasado, ¿no? Pero hace más de 2000 años, Jesús ya había muerto por sus pecados y por los míos, que ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera habíamos cometido error alguno, y Dios ya había perdonado nuestros pecados. Entonces Dios ya dijo, ¿sabes qué? Pásale. Mi anhelo es que me conozcas y que tengamos una relación fregona, padre, chida. Pero no cometamos el error, hermanos, amigos, amados, de pensar que tenemos que tener una relación con Dios. Mejor pensemos y actuemos porque podemos tener una relación con Dios. Porque Él ya lo hizo y lo puso todo para que así fuera. De manera que le quitemos el peso del tener que relacionarnos con Dios. Y sobre todo, amados, esto es bien importante. No dejen que otras personas interfieran y le quiten el sabor y el gusto de relacionarse con Dios. Lo que sí es, piense esto, tenemos dos opciones: o ir directamente delante del Padre o dejar que alguien intervenga en nuestra relación con Dios. Fíjese esto, antes tenían que llevar un sacrificio, tenían que entrar al templo y había un sumo sacerdote, un intermediario, y había un altar en donde se presentaban las ofrendas y luego estaba el sumo sacerdote y había un velo, que ese velo era una cortina de más de 10 centímetros de grueso, donde se presentaba la presencia de Dios y en donde el sumo sacerdote iba delante de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, el altar donde se presentaban los sacrificios se rompe por poder de Dios y este velo de 10 centímetros de ancho, que era el que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasga. Quiere decir, hubo un momento en donde Dios dijo, ya no quiero intermediarios entre las personas y yo. Y pum. Y pum.
Entonces, amados, ahora nosotros tenemos la oportunidad, ahora nosotros podemos ir delante de Dios. Por tanto, no podemos darnos el lujo de permitir que alguien más intervenga, pero también no podemos darnos el lujo de no hacer nada y de perdernos de nuestra relación con Dios. Porque ese es el tema. Cuando queremos hacer las cosas a nuestro modo, entonces nos perdemos porque terminamos no haciendo nada. Pero ahora podemos entrar con Dios porque Dios quiso y sigue queriendo, y es más, insiste en relacionarse con nosotros. ¿Qué opina? Se lo dejo de tarea, platíqueme. Nos vemos mañana.